Hola, mi nombre es Juliet Guerrero y les presentaré mi evidencia número 3, la final, por fin. Y hoy les hablaré sobre 7 preguntas, unas un poco filosóficas, las otras más personales, y vamos a empezar por la primera, que es ¿por qué es importante la filosofía? Para mí se volvió importante ya que tiene muchos temas bastante interesantes, influyó en mi vida y me hizo pensar diferente sobre la vida. Abrió mi forma de pensar y de razonar las cosas. También a veces fue un poco confuso porque me dejaba con muchas dudas, pero igual eran dudas bastante interesantes, pero que a veces por más que buscábamos no tenían una respuesta en sí. La filosofía es importante generalmente por todos sus temas controversiales o no controversiales sobre la humanidad. Hay veces que ni los mismos científicos tienen respuestas sobre algunas preguntas que existen y eso hace que la filosofía sea un poco más interesante para muchas personas. Por ejemplo, para mí se volvió interesante en ciertos temas, en otros no tanto. La pregunta número 2 es preguntas más importantes que he descubierto. Durante todo el semestre, filosofía me llenó de preguntas y dudas bastante interesantes. Una de ellas fue ¿qué pasa después de la muerte? Creo que es una de las preguntas que más me gustó y más me marcó y una de las que menos respuesta tiene. Esa pregunta obviamente pues no tenemos respuesta, pero de algunas otras sí, mencionaremos algunas. ¿Se acabará el mundo? ¿El agua puede dejar de existir? ¿Qué pasaría si el planeta dejara de existir? ¿Hay vida en otro planeta? ¿Existe la reencarnación? Y muchas más, pero esas fueron las que influyeron más en mí personalmente. De esas preguntas, no de todas tenemos respuesta y eso que hace que sean aún más interesantes. Por ejemplo, la del agua puede dejar de existir. En esos momentos yo creo que sí podríamos tener respuesta ya como está el planeta, pero la de existe la reencarnación, creo que esa es una respuesta muy difícil, a lo mejor no tiene, a lo mejor sí, ya dependiendo de la forma de pensar de cada persona. Creo que ese es mi punto de vista sobre. La pregunta número 3 es resumen del desarrollo filosófico, es de cómo se creó la filosofía y qué es lo que piensa la filosofía. El pensamiento filosófico es un pensamiento crítico, activo, inquieto, inconformista, libre, racional y no empírico, y especialmente especulativo, que indaga buscando respuestas sobre aquellos hechos esenciales que la ciencia aún no ha podido responder, y que eleva al hombre como ser racional en su plenitud. No se apoya en supuestos para sustentar sus afirmaciones, sino en verdades comprobadas para buscar los principios y las causas basándose en la confianza puesta en la capacidad de la razón para encontrarlas. O sea, la filosofía, lo que no se descubre con la ciencia, se descubre con la filosofía. Entonces, eso es un muy buen método. La filosofía es muy importante. Tiene muchos temas interesantes, unos no tantos, bueno, para mí no fueron tan interesantes, pero hubo unos que de verdad me gustaron muchísimo. Se me hizo muy padre esta clase. En la pregunta número 4 tenemos qué es la libertad, derechos y obligaciones. La libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condiciones de prisionero, coaccionado o sometido a lo que ordena otra persona. Por ejemplo, si nadie te manda, pues eres libre. Yo me considero 50% y 50% porque no me tienen encerrada, pero también tengo que seguir las órdenes de mi mamá y ella me manda, entonces 50-50. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e instituciones que regulan la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra manera, el derecho es un conjunto de normas que permite resolver los conflictos en el seno de una sociedad. O sea, si tú estás en algún problema, puedes buscar con algún abogado tus derechos y con eso puedes salir de tu problema. Una obligación es aquello que alguien tiene que cumplir por algún motivo. Con frecuencia se utiliza el término en plural, pues lo habitual es cumplir más de una obligación. Se puede hablar de
obligaciones en contextos diversos y en cada uno de ellos. El concepto adquiere una matiz particular, así cumplimos con nuestras obligaciones de nuestra vida cotidiana, con las obligaciones que establece la ley o referencias a la moral. Por ejemplo, en ese momento de mi vida siento que yo solamente tengo dos obligaciones importantes, una que es estudiar, ir a la escuela, y otra cumplir con las obligaciones de mi casa. Creo que son las más importantes para mí en estos momentos. En la pregunta número 4 tenemos mi filosofía de vida. En mi filosofía de vida me puedo hacer distintas preguntas como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Con quién y con qué estoy comprometido? ¿Y de qué manera? ¿Cuáles son mis talentos y fortalezas? ¿Cuál es mi propósito de vida y para qué estoy aquí? Miles de preguntas más salen a la luz día con día y muchas aún no he logrado descubrirlas hasta el momento. Pero todos los días me pregunto, ¿tendré algún propósito en esta vida? Y si no es así, me gustaría comenzar a tener algo para poder dejar mi huella y mi nombre en alto y saber que no vine a esta vida de oquis. Por ejemplo, me gustaría que en mi trabajo poder hacer algo bueno para la sociedad, para ser reconocida y saber que hice algo bueno en esta vida y no solamente vine a ser una más, porque es algo que me llenaría mucho a mí. Por último es la reflexión sobre todo esto. Son 3 partes. Habla sobre la materia, el maestro y mis compañeros. Les platicaré mi opinión y conclusión sobre esta clase, comenzando por los contenidos que al principio no me parecían tan interesantes, ya que eran temas que no llamaban mucho mi atención, sobre filósofos, fechas y todo eso. Entonces no me parecía tan interesante la clase, pero cuando hablaban de temas sobre la vida, la religión, cómo se formó, opiniones y otras cosas más, es cuando ya se me hacía más interesante la clase, ya que hablábamos de temas que me llamaban mucho mi atención y eso hacía que pusiera atención y hasta quisiera participar. Pero en sí, filosofía, me gustó mucho algunos temas. Ahora les comentaré sobre mi maestro, que desde el punto de vista de cualquier compañero podrían decir que es muy regañón o estricto, pero en lo personal no me parece de esa forma, ya que es de los pocos maestros de hoy en día que les interesa mucho el querer que sus alumnos aprendan y nos tomemos más en serio las clases y los trabajos, ya que él nos brinda muy buenos temas y son muy interesantes. Su forma de trabajar me parece muy completa, dinámica y limpia. Creo que tuvo un muy buen maestro. Es de esos maestros que te podrían demostrar, como se podría decir, miedo o algo así, pero es para que tú te tomes más en serio su clase, ya que si fuera de otra forma de que nada más te dejara ahí, pues en el momento que quisiera explicarnos algo, como sabemos que no nos va a regañar, decimos de que X no pasa nada, después hago el trabajo y no pusiste atención. Entonces él se muestra más fuerte para que nosotros le tengamos, por decir, ese miedo y le pongamos atención, pero eso es bueno porque así aprendemos. Saludos, maestro Carlos. Y por último, mis compañeros. Fueron los mejores que pude haber tenido, sobre todo mi mesita cool. Con ellos fue con los que trabajé durante 3 años y aprendí a tratarlos, ya que algunos son de un carácter muy fuerte, que si les llegas a decir una opinión que no les gusta, luego quieren pelear, pero pues se aprende a trabajar con ellos. Vivimos muchas cosas muy padres juntos y creo que es lo que más extrañaré ahora que salga de preparatoria, ya que será muy difícil volver a juntarnos todos. Unos se irán de la ciudad o simplemente el hecho de estar en la universidad ya no hace que nos veamos tan seguido o que sea más fácil reunirnos todos. Y le doy las gracias a Tech Milenio por haberme permitido conocer a tan bonitas personas. Me voy muy feliz de haber vivido esta gran experiencia.